Chicos, es un placer para mí presentaros a David Pérez. Él trabaja en la SETSI, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y llevamos ya un tiempo en contacto porque ellos están muy interesados, como parte de la Administración, en todos los temas de procesamiento del lenguaje natural. De hecho, David el año pasado ya estuvo en la SPLN en Girona y ya nos conoció y dijo que hacíamos cosas muy interesantes y que podían ser de mucha aplicación en muchos campos de la administración, sanidad, turismo, etcétera, mil cosas. Y en particular ellos tienen un proyecto que están desarrollando en el cual usan también el PLN. Y entonces le dijimos que por favor viniera aquí a la SPLN en Alicante y nos enseñara pues, las cosas que ellos están haciendo, que creemos que son pues, muy interesantes. Yo creo que es muy bonito para nosotros, los de la comunidad, pues ver que la administración pues también hace PLN, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural, y consideran que es muy útil. Entonces, dijimos, bueno, vamos a presentarlo un poco especial esto, vamos a presentarlo como una charla invitada y que nos enseñen un poco lo que hacen con el PLN en la administración. Ya veréis que esto es un arma de doble filo, porque lo que hacen es analizar proyectos. Entonces, cuidadín. Bueno, nada, os dejo ahora con David, que va a explicar un poco el proyecto. Pues muy buenas. No es arma de doble filo. A ver, aprovecho también para presentar a Antonio Padilla, que va a presentar una parte del proyecto. Ellos trabajan en el núcleo de las aplicaciones, en el desarrollo del núcleo de las aplicaciones, pero en el proyecto pues ha participado... Bueno, este nombre es horrible. Yo cuando llegué ya aquello se llamaba Big Data y tal. En fin, no, como veréis ahora dentro de un momento, no analizamos volúmenes brutales de información, son cosas que caben en un pendrive, pero que son muy interesantes de analizar. Vale, hemos trabajado con distintos organismos, con universidades, con estos grupos. Con unos les hemos dado más la lata que a otros. La verdad es que el nivel nos ha parecido excepcional, buenísimo. En empresas también hemos trabajado con algunas en fase de piloto, como IETI, SAS, otras ya hemos continuado y con algunas hemos hecho pequeños pilotos como Vitex, y luego con organizaciones dentro del Ministerio de Industria, ¿no? Con el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones, el de Ciberseguridad y la Escuela de Organización Industrial. Entonces, podemos quejarnos de muchas cosas, pero no de tener pocos recursos. Hemos tenido la suerte de tener al alcance muchas posibilidades. Bueno, pues esto es un poco un índice de lo que vamos a comentar. Algunos casos de uso dentro de la administración que hacen uso de procesamiento de lenguaje natural, hacen cosas muchísimo menos sofisticadas que lo que hacéis vosotros, pero con la suerte de hacerlo con datos reales y sobre casos de uso que se están utilizando ahora mismo. Entonces, bueno, nosotros en la SETSI tenemos dos grandes misiones. Una es tener un conocimiento del sector TIC, de todo el sector de las telecomunicaciones y la computación y la informática, y también pues diseñar y aplicar políticas públicas en la parte de I+D+I del sector, de este mismo sector, ¿no? O sea, no solamente visualizar cuál es su estado, sino también hacer políticas que intenten impulsarlo. El problema de este sector es que es muy dinámico, cambia a una velocidad vertiginosa. Por ejemplo, toda la información estadística que nos viene de OCDE, de Eurostat, del INE, prácticamente tiene unos 18 meses de retraso porque vienen recogidos vía encuestas, etcétera. Y el problema que tiene es que si miras hace 18 meses, hace 2 años, pues hay cosas que no existían directamente y que no... Ya resulta difícil predecir con la información actual, no digo ya con la de 2013, donde no aparece nada de eso. Además, es un sector muy transversal, con lo cual es muy problemático para detectarlo en combinación con otros sectores, con sanidad, hay patentes, por ejemplo, que no las ves como sector TIC porque son instrumental
porque son instrumental sanitario, o sea, resulta difícil también de ver ahí. Y bueno, en la segunda tarea, en la de impulso del sector, pues se conceden además ayudas y se tienen que evaluar en un plazo muy corto de tiempo proyectos innovadores para los cuales pues no hay antecedentes y resulta difícil, ¿no? Una opción es mandároslo a vosotros, a los investigadores, es encaminarlo, que ya de por sí ese problema también es un problema de procesamiento del lenguaje natural, saber a qué personas mandarlo. O otra opción también es que lo evalúen expertos que están allí en la Secretaría de Estado, pero es gente que tiene que mirar muy rápidamente si hay patentes relacionadas, si hay otros proyectos relacionados y todo eso verlo en un tiempo muy reducido. A lo mejor un examinador de patentes tiene una semana para ver una patente y un examinador de ayudas tiene un espectro mucho más amplio y tiene muy poquito tiempo para verlo. Y bueno, ese problema es común a otros muchos organismos, a la SEIDI, a otras muchas secretarías de Estado que están pagando innovación, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que os he comentado, es muy volátil, bueno, gran dinamismo y hay una multitud de organismos que en el sector TIC está dando ayuda, con lo cual tienes que ver si se está presentando en 3 ventanillas exactamente lo mismo, ¿no? Y luego además también se puede hablar de lo mismo en distintas fases de desarrollo. O sea, puede que sea I grande o I pequeña y estés metiendo proyectos más o menos similares. Pues nosotros partimos de una serie de casos de uso, una serie de funcionalidades y lo que vamos a comentar hoy pues es de ese cubo de múltiples dimensiones que serían nuestros casos de uso, técnicas y corpus documentales sobre los que aplicarlos, pues vamos a contar muy poquitos casos. El proyecto es un poco más amplio. En cuanto a fuentes de datos, pues se ha trabajado con las ayudas que teníamos de la SETSI, un gran corpus que tiene la SEIDI, ayudas de CEDETI y del séptimo programa marco, y ahora se está metiendo algo de lo que se está dando de alta de H2020. En contratación hay una fuente muy buena porque tienes, digamos, los abstracts de toda la contratación pública europea y es una fuente muy interesante que está clasificada, pero ese es otro dato, es que a pesar de que hay corpus textuales etiquetados, el etiquetado no siempre es muy bueno. En la contratación pública es bastante malo, se suele ir, el que etiqueta no es un especialista muchas veces y se suele ir a la raíz, o sea, se coloca un proyecto como el elemento, el 72.000 este famoso de los CPVs, que es cualquier proyecto de telecomunicaciones o informática, pero a lo mejor hay 1000 categorías en ese árbol. Hemos visto otras plataformas y se ha intentado también trabajar sobre plataformas sudamericanas y tratando de obtener información más fina que lo que da las propias clasificaciones que manejan. También en el caso de empresas hay información de sus páginas web. Inicialmente se empezó los pilotos con el sector de ciberseguridad y luego ya se ha ido ampliando a todo el sector TIC. Y bueno, pues las páginas web de las empresas es otra fuente muy interesante para determinar si pertenecen a tu sector o no. Hay otras fuentes de noticias. Hemos visto proyectos de noticias, de análisis de noticias, nos ha enseñado Germán proyectos muy potentes. Nosotros hemos hecho cosas mucho más básicas. De patentes os vamos a contar alguna cosa que se ha hecho también con la Oficina de Patentes Española. Y con publicaciones pues también se ha hecho algo con la SEIDI. Lo que os decía es que los volúmenes no son muy pequeñitos, es decir, los proyectos de I+D del sector TIC o la contratación pública a lo mejor hablas de 1 millón de documentos, lo que sería el abstract del contrato, que no es un volumen que necesites aquí una maquinaria bestial, un I7 eso se puede procesar en un tiempo razonable. Las publicaciones científicas del sector tampoco son muy grandes. El que más lata nos ha dado ha sido, pues, por ejemplo, patentes americanas del sector TIC de los últimos 10 años, pues hemos manejado de ese orden.
a partir delimitando los IPCs, o sea, una agrupación de IPCs que definía la OCDE como sector TIC, pues se ha hecho un piloto que ahora os va a contar algo más Antonio, con la oficina de patentes, procesando la descripción de la patente, ni siquiera los claims, solamente la descripción. Bueno, las ofertas de empleo también se pueden pensar como un texto no estructurado, tienen referencia a multitud de entidades y se puede extraer información de ahí porque nos interesa saber cómo evoluciona la demanda de empleo en el sector TIC. Es muy cambiante y además es muy interesante mirar qué está ocurriendo en Estados Unidos para anticipar qué va a ocurrir aquí, ¿no? En dónde deberíamos empezar a formar. Y lo que soñábamos al principio en este apartado, al principio del proyecto, era llegar incluso a machearlo con la formación, con el contenido de la formación, pero hablan lenguajes muy distintos. O sea, las ofertas son tremendamente concretas y la descripción de las asignaturas pues es bastante genérica porque imaginamos que no se actualiza, que tarda muchos años en actualizarse y luego además tendréis libertad de cátedra y no afina mucho, ¿no? Y la otra posibilidad, que es abstraer las entidades nombradas en las ofertas, pues también difumina bastante el asunto. Pero bueno, luego si da tiempo os enseñamos esa parte, pero ha sido un fracaso, pero un fracaso bonito, es decir, un fracaso del que se aprende. Y bueno, en técnicas hemos tenido que utilizar pues técnicas de crawling y de scraping para meternos en webs de empresas y en sitios de noticias. Procesadores lingüísticos, pues hemos dado la lata a Luis Padró con Freelinks y a Germán con el Exapipes. Al final, por escalabilidad, nos ha venido muy bien Exapipe, pero vamos, tenemos el corazón dividido porque Freelink también va como un tiro, van los dos muy bien. Y a pesar de que aquí aparezcan cosas como SRL, no hemos llegado a ese nivel. O sea, los pipelines llegan a lematizar, desambiguar y SRL y esa parte de aparece eventos y tal, todavía no nos hemos metido en nada de esto. La parte que ha sido... se ha pensado en más técnicas, en técnicas semánticas, en clasificación automática, se ha utilizado en algún proyecto, pero la parte que os vamos a contar hoy, por eso os decía que es una combinación de las técnicas y de los corpus, los ejemplos que vamos a hablar hoy, sobre todo se ha utilizado técnicas de análisis de tópicos, que nos ha parecido muy agradecido porque el problema que tenemos nosotros es que el conocimiento base es muy variable y no lo tenemos en ningún lado. O sea, lo más cercano que hemos encontrado ha sido el registro de marcas, que es un repositorio muy grande y muy interesante, pero todavía hay que trabajarlo para poderlo utilizar. Entonces, este tipo de técnicas no nos han requerido más que hacer el pipeline este que os decíamos y poderlas utilizar, y salen cosas que ahora veréis. Bueno, pues más técnicas y más cuestiones sobre la distribución. Para nosotros uno de los requisitos es que aquello pudiera escalar bien y la verdad es que esencialmente con dos cosas, con la parte de Storm, Spark y utilizando repositorios en Solar, pues la cosa casi a todos los niveles escala de maravilla, escala muy bien. Pero ya os digo que tampoco procesamos cantidades bestiales. A lo mejor en el sector sanitario tienen problemas mucho mayores o hay idea a lo mejor de procesar el .es completo, pues ya empieza a ser volúmenes más grandes. La idea es que el diseño lo permitiera. Nosotros solamente hemos utilizado escalabilidad vertical, o sea, máquinas multicore. Vale. Y bueno, pues esto era contaros esta parte de la aproximación de análisis sistemático y pues nada, le cedo la palabra. ¿Quieres contar tópicos? ¿El qué? No. Ah, vale. Bueno, pues os voy a contar primero, que creo que la conocéis mejor que nosotros, la técnica de tópicos, el modelado de tópicos, que es la que hemos utilizado. Y esa es la que hemos basado prácticamente pues, todo el desarrollo. Entonces, como bueno, bien sabréis, pues es un modelo generativo y al final es un procedimiento estadístico que lo que vamos a obtener es un conjunto de tópicos que son pares de palabras con una probabilidad de aparición. Entonces eso al final lo que nos va a dar es un conjunto de temas, realmente podemos asemejar un tópico a un tema
Y con eso lo que vamos a poder hacer pues muchas cosas en el sentido de tener una visión de conjunto, sobre todo temática, de qué ayudas estamos manejando, de qué tratan las patentes, un montón de información que no es obvio conseguir, porque las técnicas que teníamos normalmente son de clasificación, pero ni siquiera automáticas, sino generada por un humano, que al final es establecer etiquetas, que bueno, es una cosa que puede salir bien o no puede salir tan bien. Sobre algoritmos que hemos utilizado, pues sobre todo LDA es lo que más hemos usado, CTM, tópicos dinámicos, que bueno, viene a ser como la variación de los tópicos en el tiempo, cómo varían, y algoritmos jerárquicos, RLDA y HLDA. HTM. Sí, HLDA. Estos son los ejemplos de tópicos reales que hemos extraído en SECDI, la Secretaría de Estado de I+D, y como veis son bastante finos. Esto es un modelo de 300 tópicos donde le hemos puesto unos títulos, los tópicos no tienen títulos, pero viendo las palabras que los componen, estas son las palabras más probables dentro del tópico, se puede intuir bastante bien de qué tratan. Entonces, por ejemplo, computación, algoritmo, implementación, pues un tópico de computación paralela, en general están bastante bien perfilados. Y nuestro objetivo con esto es pues, conseguir, por cada documento, hacer una parametrización muy fina, obtener un vector de componentes de tópicos muy fino que nos permita pues, enfocarlo muy bien, ¿no? Conocer muy bien sus temáticas. Esto es un ejemplo, no sé si me escucháis, de cómo generamos el vector de tópicos. Básicamente consiste en identificación de palabras dentro del texto y machacarlas con el algoritmo. Al final esto lo que se va a traducir es en obtener unas componentes que en este caso son 1000 tópicos. Para un modelo de patentes es un modelo muy fino. Tenemos aquí un ejemplo de 3 tópicos con una serie de palabras que han sido identificadas y eso al final compone un vector. Entonces, en el momento que tenemos un vector por documento, lo tenemos caracterizado y podemos hacer cosas como esta. Esa no ha sobrevivido a LibreOffice. Ese documento no ha pasado la criba. Pues realmente hemos aplicado la técnica a 2 documentos, obtenemos 2 balances de tópicos, el de arriba y el de abajo, y con ello ya lo que podemos hacer es compararlo, que sería el cálculo de en medio. Simplemente vemos el balance de tópicos de cada documento, comparamos las distancias entre cada uno de los tópicos y eso ya nos da una magnitud-distancia, de tal manera que podemos medir 2 documentos y ver lo lejos que están, digamos. Siempre hablando desde el punto de vista de tópicos. Esta distancia se asemeja un poco a la distancia, podemos decir, semántica, quizá, porque que 2 tópicos, o sea, que 2 documentos por tópicos estén cerca, implica una cierta cercanía semántica, digamos, en significado del documento, su balance de temas, digamos. Entonces, el primer caso de uso inmediato de esto de la distancia semántica, realmente lo hemos aplicado en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Aquí realmente hay dos casos de uso. Por un lado necesitan una visión de conjunto de qué patentes tienen entre manos, pero realmente la tarea primordial es asistir al evaluador, al examinador de patentes. Normalmente aquí lo que tienen que hacer, les llega una solicitud de patente y realmente tienen que evaluar en primer lugar si esa patente es original, si ya existe otra igual, con lo cual no sería patentable. Y si la patente es original, lo que tienen que hacer es citar ciertas patentes que delimiten a esa patente, ¿no? El espacio que envuelve a la solicitud. Son patentes, simplemente decir esta patente se apoya en esta otra. Entonces eso les supone una búsqueda sobre un fondo documental de miles de patentes y utilizan herramientas basadas principalmente en la búsqueda textual, un poco más avanzada, pero se basa en ello. Entonces ahí creímos que los tópicos les podrían ayudar. El corpus que hemos cargado hemos tratado un corpus de patentes del sector TIC, que es algo menos de 800.000 patentes, con bastante texto cada una, algunas de orden de 20, 30 kilobytes, son bastantes. Entonces aquí nuestra idea fue ver si la firma de tópicos, ese vector que caracteriza cada documento, es realmente una buena firma para caracterizar de manera única un documento y poder jugar con la distancia de vectores, como he visto antes. Entonces, aprovechando
que los examinadores citan otras patentes, y que tenemos muchas ya, porque esto de las patentes lleva muchos años funcionando, pues hemos jugado con este sistema a ser un poquito examinadores e intentar buscar de manera automática citas de patentes. Nosotros tenemos las patentes originales, tenemos las citas que eligieron los examinadores y hemos jugado a buscarlas automáticamente, hacer una búsqueda por distancia de tópicos y hacer un ranking de resultados y ver cómo quedan. Entonces, bueno, aquí hemos probado todo tipo de parametrizaciones de tópicos, los alfa, los betas. Esto tiene mucho margen de mejora porque, bueno, realmente es un sistema tonto que solo hace distancias y ordena. Y lo que hemos obtenido con esto, pues vimos que como un 7,5% de las búsquedas de citas acertaban con la patente citada que eligió el examinador. Si nos vamos más allá, pues entre los 10 primeros salía un 20%, entre los 161 50%. Entonces vimos al final que en la gran mayoría, casi 90% de las patentes, se agolpaban en los primeros resultados del ranking. Esto es, bueno, ahí la cifra que muestra son 2.700, pero hablamos de un corpus de prácticamente 800.000. Eso supone que hemos reducido el espacio de búsqueda que tiene que utilizar el examinador, que es lo que realmente le penaliza, a una mínima parte, con lo cual luego en ese porcentaje objetivo, digamos, puede utilizar sus técnicas habituales y encontrar más eficientemente la patente. En la SETSI, aquí el problema que nos atañe son las ayudas. Hay un problema de evaluación de ayudas y, bueno, tienen muy poquito tiempo los examinadores para tomar una ayuda y simplemente evaluar si es original la idea, factores como la innovación, que son complicados de determinar. Entonces aquí los tópicos han entrado otra vez pues, en dos fases. Primero, ver qué conjunto de ayudas se tiene, identificación de proyectos, obtención de informes incluso, pues, para tener solicitud de ayuda de cierto tema. Y por otro lado, dar herramientas para que el evaluador pueda trabajar un poco más eficientemente y sobre todo más rapidez. Al final, esto nos va a servir para saber pues, cuáles son los temas que más proponen las empresas como ayudas, volumen por tema, sobre todo la financiación de cada temática. Podemos caracterizar una empresa también por los tópicos que suele manejar, porque normalmente si se mueven en un campo, pues es raro que se muevan por muchos campos, ¿no? Normalmente son expertos en un área. Y esto ya es una pantalla de la interfaz de usuario que tenemos. Esto es un PowerPoint, pero está funcionando real, todo esto existe, es clicable. Y esta es la visión de conjunto pues estos son ayudas de la SETSI realmente. O sea, estamos viendo una imagen real y ahí lo que estamos viendo pues, es el volumen de texto en el corpus de ayudas sobre estos temas, ¿no? Si, por ejemplo, cogemos el perfil 2, el del 7,43%, vemos que sus palabras clave principales son Big Data, semánticos, redes sociales, análisis, algoritmos. Parece un tema de Big Data bastante claro, que ha movido como un 7,43% de los documentos. O sea que esta vista es muy, muy interesante para saber qué tenemos entre manos. Esto es una vista del modelo dinámico, realmente. Estamos viendo realmente lo mismo que en el caso anterior, pero balanceado por año. Entonces, cada año lo que vemos es el porcentaje de texto. Estos son ayudas aprobadas en este periodo y podemos identificar sectores, sobre todo, que están emergiendo, otros que están colapsando. Por ejemplo, el tópico 1 igual es un tópico de cloud computing que bueno, aquí hemos visto que a partir de 2011 pues, tuvo una eclosión. Pues al final esto que podemos ver, pues los temas más propuestos, los temas más financiados, temas emergentes, temas que acaban muriendo. Y sobre todo es interesante ver comparación de diferentes modelos dinámicos en el tiempo porque podemos establecer cierta correlación entre lo que proponen los investigadores, los papers que se producen, publicaciones y sobre todo luego cómo llega a la industria, ¿no? Que sería a través de patentes. Eso sería el caso ideal que nos gustaría encontrar correlaciones en el tiempo en estos modelos. Otra herramienta para los evaluadores de SETSI es la búsqueda temática. Aquí lo que interesa es introducir una ayuda, es un campo de texto, y simplemente encontrar si ya hay algo que se parece.
realmente. Bueno, primero realmente si ya está y luego si algo se parece. Esto es interesante porque puedes encontrar fácil proyectos clonados al final, si te presentan varias veces el mismo proyecto. Así con tópicos lo encuentras muy bien. Las reescrituras se cazan muy bien porque normalmente reescribiendo un proyecto te sueles mover por el tópico, utilizas sinónimos, cosas así, pero al final su distribución de tópicos varía poco. Y bueno, por último también una utilidad es encontrar realmente para casos que no son de detección de fraude, digamos, encontrar un evaluador con un perfil adecuado para este proyecto. Con lo cual realmente lo introducimos aquí, veremos proyectos similares que ya han sido evaluados y de esa manera podemos determinar qué evaluadores lo hicieron, lo evaluaron y cuáles son candidatos para evaluar este. Aquí estamos en Secretaría de Estado de I+D. Aquí realmente el problema es que la Secretaría de Estado esta maneja varios organismos, varios corpus, y pueden ser estancos entre ellos, no tienen por qué conocerse, todos son ayudas, pero bueno, cada organismo las gestiona individualmente. Entonces aquí hemos tratado pues un corpus de ayudas pues bastante, pero 2004, 2013, ayudas del CEDETI y también publicaciones de una base de datos de publicaciones científicas denominada Scopus. Esto es una vista de conjunto de 3 corpus totalmente diferentes. Aquí lo que hemos hecho es un modelo de tópicos común para todos. Hemos hecho un proceso de clustering, hemos sacado centroides y luego ahí nos movíamos en un espacio de 100 dimensiones, de los 100 vectores, o sea, de los 100 tópicos, digamos. Y esto lo hemos aplanado, le hemos hecho una reducción de dimensión y bueno, aquí nos ha salido pues que en rojo tenemos las áreas temáticas. Esto es un espacio temático ahora mismo, la amplitud de cada circunferencia sería la dispersión temática de los proyectos. Vemos que SETSI se mueve por aquí, CEDETI se mueve muy cerca, sin embargo SEIDI parece que se ha desplazado a un lado. Si tuviéramos en interfaz estas bolas podemos pinchar y ver de qué tratan realmente, qué tipo de temáticas mueven. La explicación de que SEIDI esté ahí es que se mueve más por el sector de investigación, mientras que CEDETI y SETSI se mueven más es un sector más cercano a la industria, quizá, ¿no? Entonces, este tipo de cosas las podemos ver con estas herramientas muy bien. Es una vista que no teníamos antes. ¿El tiempo cómo vamos? Vais mal. Vamos fatal. Sí, ahora tendríamos que ir terminando y para dar alguna pregunta o alguna... Sí, ya lo siento, ¿eh? Sí, bueno. Porque es que si no nos retrasamos. Vale, bueno, sí, hay más, no sé, seguro que hay mucho más. No sé, teníais más... Hay alguna cosa que queríamos, bueno, enseñar alguna más, pero no, vamos, 2 o 3 minutos puede haber o... Sí, venga, va. Si no, ya vamos. Bueno, pues más o menos esta es la idea y hay bastantes más casos de uso relacionados. Solamente con esta técnica también tienen más casos de uso relacionados. Muy bien. Bueno, yo creo es que sí, es que yo me gustaría dar también paso a las preguntas también. Sí, ya lo siento interrumpiros así tan radicalmente. Bueno, muchas gracias. Creo que es muy interesante, por ejemplo, esto que habéis hecho al final, ver comparativas entre sectores, ¿no? Y entre organismos, ¿no? Por donde va cada uno, porque esto no se había visto antes, nadie lo había visto, esto es para publicar. Sí, mejor el de mesa. Yo creo que la NSF también hace cosillas con tópicos. A nosotros, o sea, teníamos otras dimensiones del tipo de instrumento, el organismo, los tiempos en los que se da la ayuda, o sea, había como otras dimensiones sobre los instrumentos de financiación, pero curiosamente la temática era la peor, porque cada organismo tiene su clasificación, juntar aquello es muy difícil y a veces... Incluso en una fase eres una cosa y cuando ya eres innovación eres otra, entonces... La solución está en el texto. Muy bien. Sí, hay preguntas por aquí. A ver. Buenas. Yo quería saber cómo habéis obtenido esas patentes, porque son americanas, ¿no? Las bajas de Google. Las bajas de Google, directamente. Sí. ¿Y no tenéis restricción de guardar ni nada? Son públicas, intencionadamente públicas. Vale. ¿Y el crawler que habéis utilizado, lo habéis desarrollado vosotros? ¿O utilizáis alguno del software libre? O...
Pues empezamos con una granja propietaria y ahora estamos pensando en irnos a Natch porque hemos visto que hay multitud de herramientas y desarrolladas alrededor de eso y nos parece que estamos reinventando la rueda, así que probablemente acabemos en Natch. Hola, muchas gracias por la presentación, está muy interesante. Mire, la pregunta relacionada a la construcción de los vectores. Usted comenta que para construir los vectores utilizó los tópicos detectados dentro del texto. Pero, ¿cómo asignaron los pesos para cada tópico dentro del vector? ¿O simplemente asumían que si existía o no era un 1 o un 0? ¿Utilizaban algún tipo de pertenencia, digamos? No, precisamente lo que se pretende es no pertenecer a una categoría u otra, sino tener una representación hibridada. O sea, pero el vector estaba constituido por los términos del tópico. Por las componentes que tienen cada tópico. Pero es un modelo 1000 por 1000 componentes. Pero el tópico representaba, ¿está presente o no está presente? ¿O el tópico le ponían un peso? No es binario, o sea, es analógico. O sea, las componentes no son pertenece al tópico o no. Lo que analizaban era directamente el texto, entonces. Sí. Construían. Vale. Digamos que esto es una articulación intermedia entre una bolsa de palabras y los documentos. Aparecen los tópicos, entonces lo que haces es una reducción de dimensión a los modelos, pues dependiendo de si lo que quieres hacer es prospectiva, o sea, al ver el estado del sector utilizas modelos pequeñitos de 30 tópicos o 15 tópicos o 20 tópicos, algo razonable, y si quieres hallar distancias utilizas modelos más grandes, pero lo esencial es que no eres de un tópico o de otro, sino que en realidad siempre perteneces a todos, lo que pasa es que tu componente puede ser casi nula. Igual que las palabras no son exclusivas de un tópico. De hecho, incluso es una buena herramienta de desambiguación. Las palabras tienen su peso en distintos tópicos, lo único que su probabilidad puede ser casi nula. Y ya para terminar, los tópicos, ¿ustedes los variaban? ¿Le llevaban un lema o le hacían steaming? Era lematizado, sí. Ok, vale, muchas gracias. Y con detección de enegramas también. Bueno, más o menos igual, no tanto con la cuestión de los vectores, pero sí la parte que me interesa, digamos, creo que es positiva en lo que presentaron, es un método bastante naif y por lo que veo, digamos, los primeros el primer clúster que están generando, bien, no es a detalle, lo vería como una búsqueda superficial, pero pues, ya te da pistas y puedes trabajar. Ahora, lo que entendería de patentes es que la ventaja que tienen es que son textos muy cortos, de alguna forma puedes hacer esta búsqueda, hacer estas asociaciones y más o menos te da resultados bien. Las dos cosas que me gustaría probar en última instancia sería qué pasa si lo cambias a otro dominio, en mi caso en particular trabajo con medicina, y sí me interesaría porque sí, digamos que en alguna cuestión coincidiría en que lo que están proponiendo sería una forma económica de hacer una primera clasificación de documentos. Entonces, creo que ahí sería interesante. A ver, es naif porque la comprensión del texto es muy básica, o sea, bolsa de palabras y vosotros hacéis cosas muchísimo más avanzadas. No, y está bien, o sea... La parte buena que no necesitamos un conocimiento base que en el sector TIC no tenemos, es que no tenemos nada que nos estructure todas las posibles marcas, que nos coloque Spark como una determinada categoría, eso no tenemos nada parecido. Lo más parecido sería el repositorio de marcas de la OAMI, pero tampoco están los conceptos actualizados. Eso no lo tenemos, y alimentar eso en el sector TIC es caro. Lo queremos hacer también con fuentes tipo Wikipedia, o sea, DBpedia, Babelnet, etcétera, pero tampoco soñamos que vaya a ser aquello una maravilla de clasificaciones, o sea, tampoco nos queremos tal. Y bueno, tiene esa parte. Para hacer clasificación sí que pensamos que es un buen origen para luego meterlo a un clasificador automático. Word2Vec también nos parece naif, pero es divertidísimo, o sea, hace cosas sorprendentes. No, lo que pasa es que... Sí, una propuesta sería, no sé, trabajar con un conjunto de experimentos. Tengo algunos documentos de medicina que me interesaría probar si se pueden clasificar de una forma ingenua. Eso, digamos, de primera instancia. Y otra cuestión, pero bueno, mejor lo trato después con... pero herramientas de tópicos hay abiertas, Mayet, Gensin, o sea, hay muchísimas buenísimas, ¿no? Ok, luego se puede conversar al respecto. Vale. Sí, la mía son dos cuestiones muy breves o una cuestión general.
bueno, me ha parecido muy interesante vuestra presentación y ya os digo, cuesta un poco de perspectiva así general y si tenéis algún tipo de previsión. Entonces, una de las palabras clave, bueno, y de vuestro propio título de proyecto era lo de Big Data y también otro es lo de Open Data. Entonces, ¿qué perspectivas tenéis vosotros pues para un horizonte así próximo? Por una parte de ir incorporando de que efectivamente sea un volumen masivo de datos el que estéis procesando, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes? Si tenéis alguna previsión de incorporación de nuevas fuentes de información, ¿no? Hacerlo más voluminoso. Y la otra cuestión es lo de hacerlo abierto. Si tenéis algún tipo de previsión de hacer accesible algún tipo de herramienta o elemento de visualización como los que nos habéis presentado, yo pienso a la comunidad investigadora, pues también nos resultaría de interés, no solo en el momento de evaluación, sino en el momento, por ejemplo, de plantear proyectos. Pues, a ver, las fuentes, lo más voluminoso que estamos trabajando es patentes, queremos meter noticias que también puede ser bastante voluminoso y la escalabilidad se ha tenido en cuenta desde el principio. El desarrollo es abierto, todavía no hay código colgado porque vamos con la lengua afuera y la idea es cuando se ponga la versión, ahora mismo está en producción para los evaluadores y va a empezar la Secretaría de Estado y +D a utilizarlo y Patentes está en fase de testeo y la idea es publicar ese código. Vamos, era uno de los requisitos del pliego. Y nada, en cuanto a volúmenes, en principio el diseño es escalable de forma horizontal y es en la parte justo en esta parte de la maquinaria de tópicos hay alguna pieza que nos falta. O sea, Spark, por ejemplo, no puede hacer el cálculo de modelos, pero la parte de inferencia, por ejemplo, todavía no está. Tenemos un proyecto donde queremos meterlo. Bien. Muchas gracias, chicos. Y gracias.